mejor para todos. Ni siquiera dan carreras de caballos. Buenas noches. Como les anunciaba la semana pasada, esta noche en Luz Roja vamos a tratar un tema de absoluta actualidad. Precisamente hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Internacional del SIDA. De esta enfermedad, de la cual todavía no tenemos las soluciones, pero sí cada día hay más esperanzas, vamos a hablar no sobredimensionando el problema, no de una forma trágica, dramatizándolo, sino todo lo contrario, intentando buscar todas las fórmulas para poder prevenir. Pero antes, les ruego pongan atención a este testimonio que ha grabado el equipo de Luz Roja hace 3 días, un testimonio profundamente humano, duro, y que puede ocurrir en este momento muy cerca de sus casas. ¿Tienes el SIDA? Tengo anticuerpos, pero el SIDA todavía no. ¿Cómo te enteras de que lo coges y cómo lo coges? Bueno, porque tenía un bulto en el cuello, ¿no? Y no se me quitaba de ninguna forma. Entonces fui al médico y me hizo unas pruebas y tal, y todo me salió bien. Vamos, todo lo que me dio me salió bien. Entonces me preguntó que si era toxicómana. Le dije que sí, entonces ya me hizo las pruebas del SIDA y de positivo. Bueno, tengo una niña que ahora mismo tiene 3 años y cuando nació, pues nada, yo me ponía, ¿no? O sea, estaba enganchada a la heroína, fumaba y sí, me nació con un poquillo de mono, ¿no? Nada, estuve 3 días en una cura de sueño y gracias a Dios hoy está perfectamente. No tiene anticuerpos, no tiene nada y muy bien. Tú que vives en la calle, generalmente toda la gente que conoces o casi toda la gente que conoces en tu mundillo tiene el SIDA. Sí, casi todos, por no decir todos. Algunos lo niegan o dicen que no, pero creo que todos. Y más la gente que se pincha, hay gente que se pincha que dice, no, yo me pincho, pero hace poco me hice las pruebas y de negativo. Y aquí todo el que se pincha lo tiene. La mayoría de las prostitutas que me imagino que conocerás no suelen advertir a sus clientes que tienen el SIDA o que tienen anticuerpos, ¿verdad? Coméntanos un poco este tema. No, yo vamos hablando con algunas y conozco algunas, no suelen advertirlo, pero yo creo que los clientes tampoco son tontos. Depende de la zona donde vayas, ¿no? Pero el que viene por esta zona, como Benavente, Plaza Benavente o Montera, todo esto, sabe que aquí todas las que están son toxicómanas. Por lo tanto, además yo creo que cuando las ven, porque me imagino que se desnudarán, ¿no? Las tienen que ver los brazos, las piernas, o sea que el cliente tonto no es. Si tiene un poquito de vista, pues se da cuenta de que si esta persona se pone, tiene todas las posibilidades de tener los anticuerpos o el SIDA o cualquier otra enfermedad. No solamente es eso, es una hepatitis, una tuberculosis, son muchas cosas. O sea que yo creo que los clientes no saben a dónde vienen y lo que pueden coger ahí. Con 28 años y viviendo en una caja de cartón en la calle, ¿cuánto tiempo crees que puedes durar? Muy poquito. Muy poquito. Ya lo ven ustedes, ella misma sabe que va a durar muy poquito, muy poquito. Ese poquito, ¿quién lo sabe? Este testimonio corresponde a una mujer integrada dentro de uno de los grandes grupos de riesgo que hay en nuestro país, ya que 2 de cada 3 personas que padecen SIDA son drogadictos. Pero antes de seguir adelante, vamos a hacer una breve historia de cómo se ha desarrollado esta enfermedad, que era prácticamente desconocida en la década de los 70 y que en el año 2000, según predicciones de la Organización Mundial de la Salud, habrá entre 30 y 40 millones de personas en el mundo seropositivos y entre 14 y 20 millones de personas que padecerán SIDA. Eran los primeros años de la década de los 80, cuando se detectaban en los Estados Unidos los primeros casos de una epidemia de la que hasta entonces no se tenían datos. Los médicos se dieron cuenta de que algo ocurría
cuando comenzaron a detectar un número inusual de nuevos casos de enfermedades que, como el sarcoma de Kaposi, hasta ese momento tenía muy escasa incidencia en personas de una edad y de una constitución normales. La nueva enfermedad se desarrollaba sobre todo en varones homosexuales, por lo que en un principio se la bautizó como cáncer rosa o cáncer gay. Posteriormente, los mismos síntomas empezaron a ser frecuentes en heroinómanos que se administraban la droga por vía intravenosa. Fue este hecho el que hizo sospechar a los científicos que la nueva enfermedad era transmitida a través de la sangre por un virus desconocido capaz de desarmar inmunológicamente al individuo y dejarlo inerme ante otros virus y bacterias. Es en 1983 cuando el doctor Luc Montagné, al frente de un equipo de investigadores del Instituto Pasteur de París, consigue aislar el virus causante de la enfermedad, al que más tarde se conocería como VIH o virus de inmunodeficiencia humana. El descubrimiento se ve confirmado unos meses más tarde por las investigaciones del doctor Robert Gallo del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. Conocido el virus, comienza en ese momento la carrera por encontrar una vacuna preventiva y una posible curación de los casos ya declarados. En 1984, tan solo 4 años desde el inicio de la epidemia, el SIDA se había cobrado ya en todo el mundo más de 1.700 víctimas declaradas, además de otras muchísimas que no son incluidas en las estadísticas oficiales, sobre todo en países del tercer mundo. La transmisión de la enfermedad comienza a tomar proporciones alarmantes en el continente africano, donde el contagio se produce fundamentalmente por vía heterosexual. En 1986, el doctor Montagné aísla un nuevo tipo de virus, el VIH-2, específico del centro de África, capaz de causar igualmente la enfermedad, aunque con una menor frecuencia y menos virulencia que el primero. En ese mismo año, 1986, se comienza a probar en enfermos de SIDA y en seropositivos con un medicamento antivírico, el AZT, con el que se obtienen muy buenos resultados. Si no se consigue atajar por completo la enfermedad, sí se consigue al menos mejorar la calidad de vida de los enfermos y retrasar la aparición de los primeros síntomas en los seropositivos. Los años posteriores son de gran avance en el aspecto científico, pero también de gran alarmismo y desconocimiento por parte del público en general. Un miedo irracional al contagio provoca frecuentes casos de aislamiento y marginación en personas seropositivas a las que en muchas ocasiones se les niega el derecho a una vida digna. Los colectivos de afectados son los primeros en pasar a la acción tratando de que la sociedad se conciencie del problema. Posteriormente, son las autoridades de todo el mundo las que comienzan a lanzar campañas con 2 objetivos fundamentales. Por un lado, informar de cuáles son las vías de contagio y las formas de evitarlo. Por otro, evitar la marginalidad de los enfermos entre gente que por desconocimiento y miedo creen que la enfermedad se puede transmitir por el simple contacto social con un seropositivo. En la actualidad, muchas cosas han cambiado. La investigación se desarrolla en este campo como no lo ha hecho nunca con otra enfermedad. Y aunque todavía no existe una vacuna, los avances científicos son cada día más evidentes. Pero lo importante es que la sociedad poco a poco va tomando conciencia de la verdadera dimensión del problema. Y cada vez está más generalizada la idea de que el SIDA es cosa de todos. Pero desde aquel año 81 en el que se empezaron a describir los primeros casos de SIDA han pasado muchas cosas. Miles de hombres y mujeres en todo el mundo trabajan diariamente para descubrir, para saber, para encontrar la solución a esta enfermedad. Pero aquí esta noche en Luz Roja tenemos a 2 grandes profesionales. El primero de ellos es el doctor Eduardo Fernández Cruz. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Fernández Cruz es jefe de servicio de inmunología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. ¿Es este el único centro, al parecer uno de los centros que van a empezar a experimentar con una de las vacunas que se supone contra el SIDA? Sí, esperamos que en un futuro próximo podamos empezar con una vacuna terapéutica para tratar a pacientes ya infectados. El doctor Fernández Cruz es considerado por la clase médica como uno de los grandes expertos, si no el primero en nuestro país en este tema. También está con nosotros el doctor Jorge Romero. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Romero es de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA y además lleva más de 10 años trabajando en el Centro Sandoval, uno de los mejores en el tratamiento de enfermos afectados de SIDA. ¿No es así?
Así es, sí. Empezaría con el doctor Fernández Cruz. Doctor, nos ha cogido a toda la humanidad de sorpresa esta enfermedad. ¿Cómo se puede explicar esto desde el punto de vista científico? Bueno, el virus del SIDA es un virus realmente singular y que le diferencia de otros virus que infectan al hombre precisamente en la capacidad que tiene de escapar a las defensas del organismo. Sabemos que el organismo, a través del sistema inmunológico, tiene ampliamente y es capaz de resistir a cualquier infección por otros virus o por otros agentes infecciosos. Sin embargo, con el virus del SIDA, esto ha sido lo más impactante, pues nos hemos visto cada vez más superados en lo que es la posibilidad de poner un control a este virus. Y en España se supone que es el país de la Comunidad Europea con más casos declarados por habitante, ¿no? Sí, es así. En casos de SIDA, ¿no? Por tanto, estamos a la cabeza, doctor Romero. Así es. ¿Qué hace usted, su centro y todos los profesionales que trabajan diariamente con personas afectadas de SIDA? ¿Cómo ha cambiado el entorno y las personas que están afectadas de virus del SIDA desde los años 70 hasta ahora? Yo creo que el cambio ha sido hacia la normalización en la atención a los pacientes infectados por HIV y hacia en general todas las personas que tienen prácticas de riesgo, que están expuestos, que son más o menos vulnerables dependiendo de su conducta individual. Creo que ha habido una asunción de la responsabilidad y de un conocimiento de las vías de transmisión y a eso ha implicado la información, ¿no? Efectivamente, una información que yo creo que ha llegado y que está llegando y que desde luego en ningún caso podemos bajar la guardia en el momento actual, que hay que mantenerla alta y tratar de superarnos en el nivel de información que llega a todas las personas que todavía tienen prácticas de riesgo. Luego veremos en varias encuestas que les vamos a ofrecer a ustedes cómo precisamente las personas, las personitas que conocen más los factores de riesgo son los niños, mucho más que los adultos. Parece ser que las campañas están haciendo su real efecto. Doctor Fernández Cruz, ¿para cuándo esa inyección que cura el SIDA? Es una pregunta realmente obvia, pero mucha gente se la estará preguntando. Bueno, yo creo que con respecto al control del SIDA debiéramos establecer una serie de principios terapéuticos. El principio primero es que hay que atacar a la enfermedad desde diversos frentes. Este virus es un virus que tiene la capacidad de pues infectar la célula de diversas formas y además luego después de escapar al sistema inmunológico también de diversas formas. Por lo tanto, los conocimientos que son muy importantes que hemos adquirido en los últimos años nos están permitiendo diseñar estas estrategias y sabemos que tendremos que actuar con combinaciones de fármacos antivíricos específicos y de esta forma podremos, ahora lo estamos haciendo bastante eficientemente ya que con los tratamientos actuales se puede prolongar la vida de los infectados de una forma... Hasta el momento entonces, doctor Fernández Cruz, únicamente podemos ampliar... Exacto. La calidad de vida, con calidad de vida prolongar la vida de los pacientes, pero no podemos decir que hemos controlado la infección. Sin embargo, tenemos ya unos conocimientos científicos que nos permiten ser optimistas sobre la base científica, que es lo más importante, de que podríamos llegar a transformar lo que es una infección progresiva y mortal. Pero de todas maneras hay discrepancias en los caminos seguidos en la investigación del SIDA. Discrepancias en los caminos terapéuticos. Sí. Bien, bueno, obviamente cada vez que adquirimos nuevos conocimientos nos damos cuenta de que nos encontramos ante una mayor diversidad de posibilidades y se nos plantean nuevas cuestiones que nos hacen pensar que lo que estábamos haciendo, pues no es que no lo estuviéramos haciendo no es que lo estuviéramos haciendo mal, sino que se podía intentar hacer mejor, exactamente. Pero eso es a base de día a día de los nuevos conocimientos tan importantes que estamos adquiriendo sobre cómo el virus infecta, cómo el virus escapa y cómo el virus progresa. Doctor Romero, algo que nos han preguntado a través de muchas cartas personas que imaginaban íbamos a hablar de este tema en Luz Roja, preguntándonos cuál es la diferencia clara entre lo que es un portador, un seropositivo y una persona con SIDA.
si es que hay diferencias. Sí, sí hay diferencias. Un portador es un portador de anticuerpos y eso quiere decir que ese individuo tiene anticuerpos en su suero, que porta anticuerpos, por lo tanto es un seropositivo, o sea, en el suero... Y que el portador es el seropositivo. Pero portador y seropositivo es exactamente igual. Se llama portador al portador de anticuerpos o portador del virus, por lo tanto es seropositivo. Que se ha infectado. Efectivamente, una persona infectada es lo mismo. Una persona que tiene SIDA es una persona que ha desarrollado la enfermedad. De modo que no solamente está infectado, sino que además ya tiene síntomas, está enfermo. Precisa un tratamiento médico, en fin, de la patología que presente, de la enfermedad que presente, de la enfermedad oportunista o de la neoplasia, o sea, del cáncer que pueda tener. En fin, es una persona enferma que ha desarrollado la enfermedad, la infección. Lo que pasa es que la tendencia actual es a clasificar a todas las personas como infectados y clasificarlas o subclasificarlas después en diversos estadios clínicos, ¿no? De modo que hay un estadio A, un estadio B, un estadio C, un estadio 1, un estadio 2 y un estadio 3. Y jugando con esas 3 letras y esos 3 números, se sabe perfectamente qué fase de la infección está un paciente, incluso con SIDA. De modo que el menos afectado sería un individuo en estadio A1 y el más estaría en estadio C3. Bueno, pero vamos a dejarlo como... ¿Usted estaría de acuerdo que el testimonio de la chica que ha hablado al principio del programa sería una portadora de virus, una seropositiva o una enferma de SIDA? Habría que saber exactamente algo más que, en fin, que verla en la imagen, que decir, sí. Habría que saber si esa mujer ha desarrollado ya alguna enfermedad en relación con el SIDA, por ejemplo, una neumonía, si la ha tenido ya, si tiene un carcinoma de cervix invasivo, o tiene, en fin, alguna patología que ya es diagnóstica de SIDA, aunque se haya curado y siga estando realmente asintomática como está en este momento. Muchísimas gracias, doctor Romero, por sus comentarios y ayuda para saber un poco más de esa enfermedad, y también al doctor Fernández Cruz, en el cual depositamos todas nuestras esperanzas en usted, en su equipo, en el que dentro de poco usted pueda venir aquí y nos pueda decir que por fin ha encontrado esta vacuna. Esperemos que no se tarde mucho, ¿no? Hombre, pues tienen que saber los pacientes que la comunidad científica internacional sabe, no solo por la presión que tenemos por los pacientes, son gente que están altamente motivados y que no escatiman un minuto de su vida al esfuerzo, a luchar por encontrar cuanto antes un control a la infección. Y la mente humana y la inteligencia ha demostrado otras veces que ha superado crisis más o muy importantes. Por lo tanto, a nivel científico tenemos la confianza de que esto se va a controlar. Gracias, doctor Fernández Cruz, gracias, doctor Romero. Esperanza es la palabra que nos tenemos que grabar todos en nuestro cerebro. Hace unos momentos escuchábamos el testimonio de una mujer integrada dentro de un grupo de riesgo, la toxicomanía. Hay otro grupo de riesgo importante, los varones homosexuales. Con una persona vamos a tratar este tema que pertenece a un colectivo de homosexuales que fue uno de los primeros que luchó abiertamente, públicamente contra esta enfermedad. Pedro González Cerolo, de 34 años, es presidente del colectivo de gays y lesbianas de la Comunidad de Madrid y miembro de la Federación de Gays y Lesbianas. Además, es asesor jurídico del Comité Ciudadano Antisida. Dentro de un instante, oiremos su opinión sobre el SIDA y las prácticas de riesgo. Somos los Tuaregs. El azul está muy ligado a nuestra cultura, a nuestra piel, incluso a nuestras mujeres. Y era imposible diferenciarlas. Hasta que un día, hablando con mis hijos, coche, se me ocurrió una solución. Ahora cada una tiene su color. Antes no las diferenciaba. Twingo, nueva colección 95, con 8 colores muy personales. Por Allah, ahora es que ni las veo. Todos estamos expuestos. El riesgo existe. Te sale sangre. Emma Suárez y Manol Arias. Estoy muy enfermo. Mejor no me toques. Aunque des positivo, no hay que tener miedo. No. La solidaridad puede vencer al peor de los virus. Mi madre celebra una fiesta para afectados y no sabe que yo también lo soy. Los actores más populares protagonizan una coproducción de Televisión Española en el Día Mundial del SIDA. Lazos. Esta noche, gran estreno en televisión.
Felices fiestas y un año de cine con Freixenet. Laura Pausini. Primero nos trajo La soledad. Luego se fue. Y ahora vuelve con Amores extraños. Estas Navidades, escucha tu corazón. Laura tiene cosas que contarte. Laura Pausini, el disco que enamora. Esta Navidad vas a disfrutar como un niño en Continente. Cientos de productos para tus hijos o para ti. A precios casi de cuando eras como ellos. Ven a disfrutar como un niño de nuestras ofertas. Continente, siempre los mejores precios. Es verdad, la plancha Roventa cuesta más, pero también ahorra más. Te ahorra trabajo con su nueva suela superdeslizante y con este potente golpe de vapor, dejando tu ropa perfecta. Y te ahorra dinero porque dura muchísimo más. Roventa. Cuestión de confianza. Roberta Flack. Una voz inolvidable. Todas sus grandes canciones de amor en un disco para toda la vida. Disfruta con lo mejor de Roberta Flack. La naturaleza, el hombre, el conocimiento, la evolución, la penumbra, el reposo. Del vino de Rioja se podría hablar mucho tiempo. Un siglo. El Rioja. ¿Qué harías tú sin él? Estaría de uñas todo el día. Uy, con lo bien que me cuida. Es tan sufrido. Se atreve con todo. 8 de cada 10 no pueden estar sin Scotch Brite. Porque con él están a salvo tus uñas, no la suciedad. Salva uñas Scotch Brite. Agárrate a la eficacia. Yo no puedo estar sin él. El misterio nos ha sido revelado. Escucha. Por fin hemos descubierto el sexo de los ángeles. Las voces del cielo, el disco con los grandes temas del misterio de las voces búlgaras. El Principado responde. Y aúna esfuerzos con empresarios y trabajadores en un gran plan para el futuro de Asturias. Un plan con casi 11.000 millones de pesetas en ayudas para mejorar la calidad de nuestras empresas, para modernizarlas, para hacerlas más competitivas y avanzadas. Un plan para impulsar nuevas iniciativas, promover nuevos sectores y conquistar nuevos mercados. Un plan para afianzar el nuevo modelo económico asturiano, creando más riqueza para Asturias y más trabajo para todos. Apóyese en el plan. Plan Pymes, línea directa con una empresa mejor. 900-100-776, Principado de Asturias. Piensa que cada vez que uses la tarjeta Cajastur, tu operación puede salirte gratis. Hasta el 31 de diciembre, Caja de Asturias te regala compras con tarjeta y reintegros de cajero diariamente. Y entre todas las operaciones realizadas, cada mes sorteamos 1 millón de pesetas. Con Caja de Asturias, puede salirte gratis.
Noticias de última hora. Secuestro en los lavabos de un conocido local madrileño. Por favor, te estoy diciendo que te sientes y esto ya se ha acabado. Siéntate. Tranquilos. Contra la inseminación artificial, los métodos tradicionales. Tú eres un buen donante y vamos a ver, ahora te lo diré, ¿no? ¡Ayuda! ¿Usted tiene valor de ir a abrir la puerta? ¡Ayúdame! Apariciones de ultratumba en un prestigioso hotel. Que no te engañen ni por un momento. Son las últimas bromas creadas por el equipo de No me lo puedo creer. El viernes por la noche en La Primera. Como les anunciaba hace un momento, fue el colectivo de homosexuales y gays los primeros que plantaron cara públicamente e hicieron frente fundamentalmente a grupos reaccionarios que hablaban del SIDA como una plaga, como un castigo necesario para determinados tipos de prácticas sexuales. Esta noche tenemos aquí a una persona, a un abogado penalista, Pedro González Cerolo. Buenas noches. Buenas noches. Pedro González Cerolo es presidente pertenece al colectivo de gays y lesbianas de la Comunidad de Madrid y además es asesor jurídico del Comité Ciudadano Antisida. Señor Cerolo, le parecerá una pregunta obvia, pero ¿cómo ha afectado el SIDA al colectivo homosexual? Bueno, pues en un primer momento, cuando surgen las primeras noticias, pues en Estados Unidos, que fue donde se detectó dentro del mundo civilizado, del primer mundo, digamos, la enfermedad, pues fue una reacción de sorpresa. Era un momento en el cual los colectivos gay y de lesbianas de Estados Unidos empezaban a reivindicar sus derechos civiles, sus luchas por la plena equiparación, y esta noticia saltó a la prensa y evidentemente la reacción fue en un primer momento de sorpresa, me imagino que de cierto miedo, y en ese sentido yo creo que la comunidad científica fue la que desde el primer momento sentó las bases éticas de cuáles eran las vías de transmisión. Fueron los gobernantes en aquella época, a principios de los 80 de Estados Unidos, los que unieron política con moral y identificaron, señalaron con el dedo a un grupo que era la comunidad gay, que era una comunidad cada vez más influyente, y eso lo que ha originado es una pérdida de tiempo y de medios brutal que solo se ha subsanado, por desgracia o por suerte, cuando Magic Johnson confiesa que él también era seropositivo y heterosexual. Fue entonces cuando la administración americana se vuelca en medios para la investigación de esta enfermedad. Antes calificaba de bobada ese intento por parte de determinados grupos reaccionarios, de sectores, de presentar al SIDA como una enfermedad de los homosexuales y como una enfermedad encima de castigo. Realmente ustedes sufrieron esa agresión. Hombre, evidentemente la discriminación ha existido siempre. Estamos luchando para que esa discriminación no se produzca. Si encima te señalan como el origen de una enfermedad y te señalan como persona susceptible de ser castigada moralmente, pues evidentemente se produce un rechazo, una puesta en marcha de una serie de mecanismos, y los colectivos de gays y lesbianas americanos y los europeos y los españoles han dado muestras de una tolerancia, de una eficacia y de una responsabilidad digna de encomio. O sea, se han puesto a trabajar en ese tema, luchando a contracorriente y presentando argumentos de que todo lo que se decía era mentira, la promiscuidad, y usted como la vida miembro, desordenada, eso todo. Luego hablaremos de la promiscuidad y de la vida desordenada, señor Cerolo, pero ¿ha notado usted en su círculo, en su colectivo y en todas las personas, lógicamente, que acudirán a él, un decremento en la práctica sexual, en las prácticas sexuales debido al SIDA? Nosotros en la información, porque tenemos un colectivo, COGAN es un colectivo que presta una serie de servicios de información, ha creado un grupo de autoapoyo para afectados por el SIDA, y afectados somos todos, no solo los infectados, afectados somos todos. Yo soy afectado, usted es afectada por el SIDA. Hemos creado un grupo de asistencia domiciliaria, asesorías jurídicas, asesorías psicológicas. Pero le he preguntado si han notado... Y hemos puesto de manifiesto que
los grupos de riesgo es un debate completamente absurdo. No existen grupos de riesgo. Yo antes hablaba de grupos de riesgo. Pues se lo corrijo. Sí, me lo han corregido hace un momento. Existen prácticas de riesgo, y esas prácticas de riesgo las practican tanto los heterosexuales como los homosexuales. Vamos a recoger lo que ha dicho el señor Cerolo, que no vamos a hablar de grupos de riesgo, de toxicómanos, de homosexuales, y ahora se observa una clara y ascendente curva en el grupo de heterosexuales, eso sí, es verdad. Y descendente en el grupo homosexual. Y descendente o estabilizada en el grupo homosexual. Pero yo quisiera hablar de esas prácticas sexuales dentro de la homosexualidad. ¿Usted cree que todo tipo de prácticas sexuales dentro de la homosexualidad no tienen igualmente un riesgo de SIDA? ¿De infectarse de SIDA? Yo no voy a entrar en disquisiciones sobre... Existen unas prácticas de riesgo, existen unas prácticas de alto riesgo, y eso lo saben los colectivos. ¿Alto riesgo? Por ejemplo, la práctica del sexo anal sin preservativo sexo anal sin preservativo es una práctica de alto riesgo para un homosexual y para un heterosexual. Lo que decimos en los colectivos es: señor, señora, haga usted sexo el que quiera, pero siempre con preservativo. Ese es un mensaje que estamos lanzando. No existen grupos de riesgo, existen prácticas de riesgo, y las practicamos todos. Unos las confiesan y otros no. Bien, por último, a lo mejor es un resumen que usted me corrige, a lo mejor también a lo mejor lo acepta. En el colectivo homosexual, de homosexuales, en un principio se enfrentó al SIDA con miedo. Usted lo ha dicho antes. No, yo no he dicho eso, yo he dicho que evidentemente hubo una sorpresa por la noticia, y evidentemente me imagino que hubo un cierto miedo. Yo precisamente en esos tiempos estaba viviendo en Estados Unidos y en California, y observé mucho miedo, no solamente dentro del grupo de heterosexuales, fundamentalmente dentro del grupo de homosexuales en San Francisco y en Los Ángeles. Pero yo tuve luego la sensación que hubo una cierta negación de la enfermedad, y se hablaba de esa moral puritana que el gobierno de alguna manera reforzaba, ¿no? Y ahora observo una gran responsabilidad y una gran tolerancia, como usted apuntaba, dentro de los colectivos de gays y lesbianas. ¿Está usted de acuerdo? No, estoy de acuerdo, y no solo estoy de acuerdo, sino que además se puede palpar, y yo creo que hoy, que es Día Internacional del SIDA, habría que romper una lanza por ese voluntariado, por esa cantidad de gente que está colaborando en los comités anticidas, en los colectivos de gays y lesbianas, voluntariamente, basados únicamente en cuestiones de tipo ético, de principios de solidaridad, en principios de cooperación, en principios que nada tienen que ver con ningún tipo de confesión religiosa, ningún tipo de opción política, y están ejerciendo una actividad diaria. Nosotros tenemos grupos de autoapoyo y grupos de asistencia domiciliaria sin ejercer ningún tipo de discriminación social, económica, cultural, racial u opción religiosa. Entonces, en ese sentido, yo creo que los colectivos de gays y lesbianas, también los comités anticidas, están dando una lección de lo que es el voluntariado laico de la gente entregada a un problema que es el problema de todos. Todos somos afectados por el SIDA. Y yo, en ese sentido, y me gustaría terminar con esto, con este mensaje, a la vista de este programa hay muchísima participación femenina en este programa, llaman muchísimas mujeres. Yo creo que la mujer española en general y también la europea está dando ahora mismo muestra no solo de tolerancia, sino de una responsabilidad tremenda a la hora de enfocar el tema sexual. Yo le dirigiría a ellas, sobre todo a ellas y a ellos, que si me quieren oír, que lo primero que tienen que hacer es cuidarse, tienen que quererse, tienen que enamorarse primero de ellas mismas, porque solo así podrán querer, podrán enamorarse de aquellas personas que deseen y que quieran, y quien lo desee, que haga el sexo que quiera con quien quiera, pero que lleve siempre, siempre, cualquier mujer que lleve siempre muy presente y en su mano, pues como llevo yo, un condón siempre por si acaso. Muchísimas gracias, señor González Cerolo. Agradezco muchísimo sus palabras, le felicito
y ojalá muchísimas personas que nos están escuchando sigan su ejemplo, no solamente que con su profesión ayuda enormemente al colectivo de gay y lesbianas, a todas las personas infectadas de SIDA, a todos los jóvenes, con toda la información que usted nos ha dado con su mensaje. Vale, gracias a ti. Muchísimas gracias. El preservativo es algo que todos deberíamos llevar con nosotros para cualquier eventualidad, pero aquí en U Roja vamos a seguir en este momento y si bien vamos a hablar de prácticas a partir de ahora, señor Cerolo, no de grupos de riesgo, drogadictos, homosexuales, pero ¿qué pasa con ustedes, heterosexuales, con las personas, hombres y mujeres que han elegido una orientación heterosexual, que son jóvenes y mayores? ¿Ha afectado el SIDA a nuestras vidas? Esta es la pregunta que hemos hecho en toda España. ¿Hasta qué punto el SIDA ha alterado su vida? Sí, por supuesto que sí. Siempre el miedo, el huir de las personas que lo ven pues un poco raro. Me veo con una preocupación más en esta vida. Y bastante preocupante, porque o te la pueden meter por algún sitio sin querer, o la puedes meter tú y metértela por otro sitio también sin querer. Miedo siempre hay. Temor a encontrarte con una persona que a lo mejor al principio no te quiere decir nada y no sé. No mucho, pero algo sí, miedo por lo menos. Llegas a un bar, el tomarte una copa o tomarte un café, el tener cuidado de que no esté el cristal roto, no esté manchado. Una pasada, ahora sin condón no sales a la calle. Tienes mucho cuidado con la gente que te junta. Por ejemplo, la típica noche esta de puterío, se llama así, ¿no? Cuidas mucho en saber quién es esa persona, si la conoces, si sabes algo de ella. Pues se tiene miedo, ¿no? Se tiene mucho miedo. En general mis costumbres pues siguen siendo parecidas, ¿no? Pero no cabe duda que, hombre, algo pues siempre tiene un componente así un poco, yo qué sé, como morboso, de peligro, ¿no? Parece que puede uno contagiarse casi por cualquier cosa, ¿no? A veces ya solo con ir a hospitales o en cosas de transfusiones y cosas así, pues siempre tienes un poco más de miedo. Un miedo que a que lo tenga otro y se le pegue. Yo tengo 18 años y veo mi futuro muy negro, porque voy a tener que estar pensando, si me voy a tener que acostar con un tío, voy a decir, oye, dame los análisis de sangre y todo esto, y es un rollo eso, ¿no? Antes pues salías a la calle y aquello te quedaba muy lejano. Ahora parece que nadie se puede escapar de este problema. No sé, te sientas en un parque con niños pequeñitos y temes que se pinchen con una jeringuilla. Creo que el SIDA más que nada lo que ha hecho ha sido concienciar muchísimo y sobre todo a la gente de mi edad. Es decir, ahora en cualquier conversación que podemos tener yo con mis amigos o cualquier gente de mi edad, pues el SIDA es algo un tema muy asumido y muy normal, y por lo tanto son muy asumidos y muy normales los preservativos, por lo menos en la gente en la que me muevo yo, y espero que sea así en los demás, porque vamos, hoy en día el SIDA, hasta dentro de unos cuantos años que se descubra la vacuna, es tu muerte, como quien dice. Esta última chica tiene en parte razón, no toda la razón, porque el SIDA no es muerte, puede ser muerte. Puede ser muerte si no tomamos las precauciones, si no nos ponemos en tratamiento, si no, como hay algunas personas que han contestado esta encuesta, no saben que uno no puede infectarse de SIDA porque entró en un bar y se toma un café y la taza esté manchada. Es decir, eso es una tontería. De todas maneras, a lo largo de este programa vamos a dejar clarísimo cuáles son las prácticas de riesgo, prácticas sexuales, y cuáles son las costumbres o los hábitos que sí pueden pues tener algún tipo de peligro. Pero lo que sí se observa en todas las personas a las cuales hemos preguntado, y también en nuestro alrededor y en nosotros mismos, es miedo, es angustia. Pero ese miedo y esa angustia se puede restar enormemente si tenemos información. Pero vamos a ponernos en la piel de una persona, de un hombre, de una mujer, de un chico, de un mayor, que le dicen que es seropositivo, que es portador de SIDA. ¿Qué pasa por el corazón, por el cerebro de una persona que le dan un análisis positivo? Vamos a escuchar unos testimonios. En el momento que te dicen que tienes anticuerpos, ya sabes que unos años más, unos años menos pues vas a vivir, o sea que ya estás, como aquel que dice, expuesto a contraer el SIDA. De hecho, pues a mí en el momento que me dijeron que tenía anticuerpos, yo ya sabía que iba a morir de SIDA. Sentí miedo, ¿no? Pero ya yo creo que llegas a acostumbrarte, ¿no? Es una historia bastante fuerte de que sabes que te vas a morir, ¿no?
es una enfermedad que te lleva para el otro barrio. En mi interior es que yo ya no veo la vida igual, ¿no? Por supuesto, yo la vida que se pueda vivir fuera en la sociedad no lo veo igual. Yo he empezado a vivir aquí otra experiencia muy diferente, con la cual me preparo para mi historia de que sé que me voy a ir un día, ¿no? Y me quiero ir bien, y me quiero ir pues con una idea de que no me muero, ¿no? De que voy a dar otro paso y punto. Mi primera reacción fue quedarme anonadada, ¿no? O sea, porque yo pensaba de que esa enfermedad nunca iba a llegar a mí, ¿no? Entonces, aparte de que esa enfermedad todavía no era muy oída o muy así, ¿no? Entonces, me llegó, pero no sabía yo no le di la importancia que tenía realmente la enfermedad. Me preocupa porque, no sé, yo aunque yo lo tenga superado, no lo del tema enfermedad, o el que yo me apruebe a mí misma que tengo la enfermedad, la gente no lo aprueba, ¿no? Entonces pues me puede perjudicar en el momento de que yo salga y me busque un trabajo, o mis relaciones con gente, de que se entere de que yo soy portadora, entonces puedo lo mismo ver algún rechazo en la gente que me puede rodear, ¿no? Yo me entero de que soy seropositivo pues, hace aproximadamente 2 años largos. Me afectó pues, en el sentido de que, bueno, primero una especie de depresión, hasta que me hice la idea un poco. Al principio no quería creérmelo mucho. Siempre confías en que sea un error, en que, en fin, tal. Cuando ya ratifiqué los resultados por segunda y tercera vez, pues, bueno, y me hice un poquito la idea de que era seropositivo, pues me planteé 2 opciones. Una, la de abandonar y sumirme, pues yo qué sé, en una depresión o evadirme, o la de afrontar el problema y luchar por seguir adelante y vivir como quiero vivir, vamos. También escucharemos el testimonio de este hombre que desde hace 8 años sabe que está infectado por el virus del SIDA, pero mantiene un espíritu optimista ante el desarrollo de su enfermedad. Un jefe tiene muchas responsabilidades, siempre de reunión en reunión, sin tiempo para nada. Es una vida muy ajetreada que acaba en estrés. Por eso tuve que acudir a un hechicero. Con su poderosa mente vio una imagen. Era un medio de transporte muy sencillo y con solo 2 pedales. Lo pensé. Y la solución, ahí está. Un Twingo. 2 pedales. Nuevo Twingo Easy Colección 95. Sube al buga. José María Carrascal y Andrés Averasturi presentan un informativo muy comprometido. ¡Señorita! Lady Di, arrepentido, triste, volver. Camilo José Cela y Francisco Umbral concursan a un alto nivel. Dígame. Camilo se ha pegado un follón. ¿Un follón? Follón. Pedo ventosidad. Y en el escenario, Jesulín da la alternativa a la mismísima Madonna. Y es que en esta televisión nada es lo que parece. Yo no sé el despiste que tiene la gente. Mañana por la noche en la primera, Vaya Tele. No siempre lo mejor es lo más caro. Electrodomésticos Indesit. La elección inteligente. Desde 1920 damos luz a sus sueños, calor a sus ilusiones, vida a sus proyectos. Por eso millones de familias, hoy como ayer, están cada día más seguras con Ocaso. Infórmese gratis en el 900-65-6565. Ocaso, cada día más seguros.
Si quien le sirve el gasóleo para calefacción tarda, una de dos: o se aclimata, disfruta del frío y espera, o llama a Camsa. Servicios urgentes de calor Camsa. Entregas en 6 horas para cualquier volumen de pedido. Camsa le sirve de lleno. Esta Navidad vas a disfrutar como un niño en Continente. Cientos de productos para tus hijos o para ti. A precios casi de cuando eras como ellos. Ven a disfrutar como un niño de nuestras ofertas. Continente, siempre los mejores precios. That's someone so unforgettable. Grossman. El triunfo de un aroma. Grossman. Las 8 primeras raquetas del tenis español: Sergi Bruguera, Alberto Berasategui, Carlos Costa, Alex Curretja, Javier Sánchez Vicario, Albert Costa, Jordi Arresi y Tomás Carbonell competirán en el Máster Español. Véanlo durante toda la semana en Teledeporte, y el 2 y el 3 de diciembre semifinales y final en la 2. No. Uno más. Páginas Amarillas les ofrece el primer Máster Nacional de Tenis. Querido hermano, parece que fue ayer y ya estamos en Navidad. Por aquí todo igual. Nuestra calle, nuestra gente. ¿Te acuerdas del frutero que el año pasado le tocó un buen pellizco? Igual a la suerte le ha gustado nuestro barrio y este año el gordo cae aquí. Te envío un 10 y si nos toca, te vienes para darte un beso muy gordo. Sorteo extraordinario de Navidad. El gordo más grande del mundo. Que el cliente sepa que muy pocos van a tratar mejor su dinero. Esta libreta es un compromiso claro, sin juegos, sin sorteos. Banco Credit Lyonnais España. Si alguno de nuestros clientes encuentra una libreta de ahorro con mejores condiciones, le pagamos la diferencia. ¿Y a usted le ofrece lo mismo su banco? Hablamos en serio. Tom Hanks tiene razón. Vecinos infernales. Si tus vecinos te mosquean, te soliviantan, Son una secta satánica. te aterran, Walter ha sido víctima de un sacrificio. y por si fuera poco, apestan, no te cortes. ¡Líala! ¡Está bien! Hay que vigilar, defender. Este es Walter. Atacar y ocupar. Puede que sean buena gente, pero... ¿y si no lo fueran? ¿Quieres que te quiten a tu familia, que la secuestren, que les arranquen el hígado para hacer una especie de paté satánico? Esto ya no es una guerra. Es un desmadre. Todo sea por la buena vecindad. ¡He roto la tubería del gas! ¡Corre! El domingo por la noche, la película de la semana. No matarás al vecino. Tom Hanks en la película de miedo más divertida del mundo. Philips inventa el televisor Matchline 100 Hz con Digital Scan para que ver la película de la semana sea más relajante para sus ojos. En Luz Roja no pretendemos poner paños calientes a una realidad dura, pero seríamos muy injustos si frente a esa angustia que supone el SIDA no presentásemos la cara amable de esta enfermedad, que es fruto del trabajo de miles de hombres y mujeres, pero no solamente del trabajo profesional de esos hombres y mujeres, sino también de esas personas que no solamente llevan con muchísima dignidad la enfermedad, sino que con un espíritu optimista y tremendamente positivo hacen frente todos los días a ayudar, a acompañar en esos primeros pasos de miedo, de angustia, de desconcierto, cuando a nuevas personas les comunican que están afectados de SIDA. Este es el caso de uno de nuestros invitados, el señor Bernardo de Quirós. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, él me ha regalado
el lacito que llevo, que conste que se lo he quitado y es por eso por lo que él no lo lleva. El señor Felipe Bernaldo de Quirós tiene 35 años, es seropositivo, es decir, es portador del SIDA, no eres enfermo de SIDA, sino decir portador. Que en algún momento de mi vida pues he tenido contacto con el virus, sí. Y ahora sigues un tratamiento. Bueno, el tratamiento que llevo es el de vivir sencillamente, no llevo ningún tratamiento médico porque bueno, todavía no he tenido síntomas de la enfermedad. Todavía no has tenido ningún síntoma. ¿Y te lo diagnosticaron hace aproximadamente 8 años? Pues, eso es lo que me han 7 informado. años aproximadamente sí que me dijeron que en una analítica y me dijeron que tenía anticuerpos. ¿Y cómo afrontas ahora la situación? Bueno, mira, ahora la verdad es que yo solamente, como te he dicho antes, me planteo el vivir sencillamente, o sea, como se lo puede plantear cualquier persona que no tenga ese tipo de problemas, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que se puede vivir también ayudando a los demás, ¿no? Y entonces eso es una cosa que me llena de gozo y de satisfacción, ¿no? Aunque parezca absurdo decir que puedes resultar estar lleno y pleno con ver a una persona una sonrisa como salía ahí en la televisión de los chicos que algunos estaban en fase terminal, pues yo sencillamente me gozo, ¿no? Con que ellos pues estén a gusto, ¿no? Al lado de Felipe Bernaldo de Quirós está con nosotros el doctor Enrique García Huete. Buenas noches. Buenas noches, Elena. El doctor García Huete es psicólogo del Grupo Luria, es experto en el tratamiento psicológico de enfermos de SIDA y también de seropositivos y además es miembro de la Fundación Antisida de España. El enfermo o la persona que es portadora de SIDA, además de poder necesitar un tratamiento farmacológico, ¿está también necesitado un tratamiento psicológico? Y si lo está, ¿en qué consiste? Sí, es necesario porque los efectos de la propia infección, hemos hablado aquí en el programa de temores, de miedos, la posibilidad de muerte, que no siempre es cierta, pero sí que están apareciendo unas reacciones importantes, sobre todo a nivel de depresiones y ansiedades, como uno de los testimonios que hemos visto. Entonces, son reacciones normales del organismo que nos van a permitir, de alguna forma, enfrentarnos a la situación. Lo que pasa es que muchas veces vienen con una intensidad desmedida o se prolongan demasiado en el tiempo y eso ya no es eficaz. Las intervenciones que hacemos, por lo tanto, es entender qué está significando esas emociones, ¿no? Tratar de reducirlas, ponerlas en su justa medida para que le permita a los sujetos enfrentarse a la situación y tener la mejor calidad de vida posible. Y desde el punto de vista psicológico, ¿qué podríamos o qué deberíamos hacer todos ustedes y qué debería hacer yo, qué deberíamos hacer todos los que estamos aquí en plató por el SIDA? Pues hay muchas cosas que vamos a hacer. Lo primero, eliminar la palabra de grupos de riesgo, porque eso está haciendo que muchas personas que no se consideran esos grupos de riesgo, pues no tengan una percepción de riesgo. Y nos encontramos con cosas tan tremendas como que la mujer española, de clase media, en principio monógama, puede también estar en riesgo. Puede también estar en riesgo porque hay muchas personas casadas que están utilizando la prostitución, hay personas casadas que han tenido alguna relación fuera del matrimonio, y parece ser porque no son homosexuales o han utilizado alguna vez una jeringuilla, bueno, pues que esas personas no tendrían peligro de contagio, y lo estamos teniendo todos. Por eso, algo importante en todo el colectivo, en toda la población, sería la de promocionar el preservativo en cualquier persona que tenga relaciones sexuales, sobre todo además en los jóvenes y en los adolescentes, ¿no? Y sobre todo también plantearnos cosas como es el tema de la discriminación. Afortunadamente eso ha ido evolucionando, yo creo que hay menos, pero hay que hacer un trabajo todavía muy fuerte. ¿Hay discriminación, Felipe? Hombre, como en todos los sitios. Yo discriminación veo que hay en toda la sociedad y en todos los ámbitos, no solamente en el SIDA. Pienso que hoy en día está discriminado hasta el peón y hasta el portero que está, bueno, pues abriendo la puerta de un coche, pues habrá personas que lo discriminen. Yo pienso que cada uno se discrimina a su manera, ¿no? Creo que tenemos que empezar por no discriminarnos a nosotros mismos si estamos afectados del virus del SIDA. Evidentemente. Yo, por ejemplo, en mi caso te puedo decir que al principio, cuando empecé, yo empecé, él llama grupo de riesgo, vamos a llamarle práctica de riesgo de la toxicidad, ¿no? Que fue como contraí yo el virus. Entonces, al principio fui yo el que me marginé solo, porque en el momento en que yo me decido a cambiar, digamos, las pautas de la sociedad, o bien alejarme de ella, me estoy discriminando yo solo, ¿no? Y luego, aparte, en consecuencia de ello, viene pues la marginación de la sociedad, es evidente, ¿no? Porque una persona que está metida en el mundo de la delincuencia y de la droga, pues en cierta forma es normal que la sociedad te margine, ¿no? Es una opinión personal, ¿eh? Pues nos vamos a quedar en este programa con que todas las personas de clase alta, muy alta, media, baja y muy baja, hombres y mujeres, chicos y mayores, niñas
nos podemos sentir en algún momento afectadas e infectados por el virus del SIDA. Yo creo que es el gran mensaje que hoy tenemos que acostarnos con él esta noche y tenerlo muy claro para tener muy presente, y muchísimas gracias por estar aquí esta noche, Enrique, gracias Felipe, que tenemos que tener muy presente que si bien no hay tanta discriminación como apuntaba Felipe, como había hace unos años, sí que sigue planeando esa discriminación en muchas de las personas, o por lo menos cuando se pronuncia la palabra SIDA. Pero debemos ese gran avance, esa gran aceptación a las personas que en un principio fueron capaces y fueron valientes de dar la cara y de confesar públicamente que ellos tenían SIDA, que estaban infectados de SIDA. Eran personas conocidas como las que van a ver ustedes ahora. Rod Hudson fue la primera persona famosa que reconoció padecer una enfermedad que hasta entonces había sido anónima y marginada. El eterno galán de Hollywood hizo un reconocimiento público del SIDA que llevaba implícito la confesión abierta de su homosexualidad. Su muerte abrió una primera puerta a la comprensión. Pero fue el ídolo del baloncesto Magic Johnson quien, al reconocer también que era portador del virus del SIDA, destruyó el falso mito de una enfermedad que hasta entonces se creía exclusivamente de homosexuales. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers. También en Europa aumentaba la nómina de famosos afectados. Freddie Mercury, cantante y líder del grupo Queen, es uno de los personajes emblemáticos que cayeron víctimas del SIDA. Ni siquiera llegaría a ver la Barcelona Olímpica, a la que había dedicado una canción junto a Montserrat Caballé. En Francia, Rudolf Nureyev, un hombre capaz casi de volar sobre los escenarios, terminaba sus días en una silla de ruedas, abatido por la enfermedad, pero sin perder nunca la sonrisa de la esperanza. Realmente es donde llega el momento de mayor abatimiento. El diseñador Manuel Piña fue tal vez el primero en España en hablar abiertamente de su enfermedad y en luchar con su testimonio en favor de la comprensión y la tolerancia. Ella es la que me ayuda a entender la enfermedad, ella es la que me da referencia de otra forma de vida, de otro planteamiento, y mi madre también me ha ayudado de una forma completamente definitiva. Cada confesión ha supuesto un paso adelante en favor de la lucha contra el SIDA. La actriz Elizabeth Taylor, al recoger el premio Príncipe de Asturias, resumía así el objetivo de todos. My mission is just to change the world. Without the change, the most brilliant and the most beautiful in our lands is gone. Estos testimonios han sido de un increíble valor para que todo el mundo acepte el SIDA. Pero pese a estos testimonios, pese a las enormes campañas que se han hecho y se siguen haciendo para prevenir e informar sobre el SIDA, todavía hay muchas personas que, si bien saben de su existencia, no saben las vías de contagio. Para que observen una pequeña muestra de lo que ocurre en nuestro país, hemos preguntado: ¿cómo cree usted que se contagia el SIDA? Mediante relaciones sexuales y también la sangre, pero mucha gente piensa que es solo mediante jeringuilla, y también cuando te afeitas o usas el mismo cepillo de dientes que otra persona, que son cosas que son detalles pequeños, pero hay que tener mucho cuidado también. Hombre, el SIDA a través, por ejemplo, de inyecciones, de jeringuillas y cosas de estas que tenga alguno de la hepatitis y por el ano, sobre todo por el ano, dicen, ¿no? El SIDA, eso viene todo del mariconeo. Son entre los mariquitas, son los que tienen casi todo el SIDA. Mariquitas, los enganchados en la WhatsApp. Pues hay varias formas. Una de ellas es a través del sexo sin utilizar el preservativo. No tengo ni idea, bonita, lo siento. Lo siento, que no tengo ni idea. Por mala información. Por vías de transmisión sexual, preferentemente, o por la gente que se inyecta por vía intravenosa. ¿Cómo se contagia? Pues haciendo el marrano que se está haciendo en palabras, la forma mía de expresarme, porque como esto va todo desbocado a mi forma de ser, pues yo lo veo fatal, que se contagia por toda la porquería que hay. Pues haciendo el amor. ¿Vas a ir por la tele? Sí. Que si mis padres me trancan, pues... Bueno, haciendo... Una pregunta, tú me contestas. Haciendo el amor
con la contagiación de drogas, bueno, de todas formas menos que no sea estornudar y tocarse y esas cosas, que si a uno le da SIDA lo mismo, ¿no? Pues yo eso que no entiendo, yo estas cosas ni lo sé, ni entiendo de eso. El SIDA se contagia de muchas maneras, o sea, que si tú estás haciendo el amor con una chica y se te rompe, joder, pues tienes que tener cuidadito, luego las jeringuillas y esas cosas, tienes que saber cuándo las tienes que usar, pero sobre todo haciendo el acto sexual, procurando que el preservativo no se te rompa. Ah, mira, yo tengo uno aquí, de estos que son los que te son los que te venden aquí en los pares estos que son guarreos, están pinchados. Y tienes que saber cuándo utilizarlos, pero nada más. O sea, tienes que tener cuidadito de cuando tienes que hacerlo, cállalo ya, joder. Por transfusiones de sangre o por hacer sexo sin condón. A través de las relaciones sexuales, al mantener contacto con heridas, cuando la persona sangra y tú tienes contacto con una herida que tengas tú, y a través de transfusiones de sangre. Pues a través de relaciones sexuales o a través de la sangre, fundamentalmente a través de las jeringuillas, ¿no? O sea que los factores de riesgo principales están en las jeringuillas de los drogadictos y en las relaciones que mantienen los homosexuales. Yo creo que se contagia con las inyecciones que se comparten en la droga. Pues cuando hay gente que cuando hace el acto sexual, pues que no usa los métodos adecuados. Afortunadamente, las campañas están teniendo su fruto y eso lo estamos viendo en lo que nos han contestado algunos de los niños y también jóvenes a esta pregunta sobre las vías de contagio. Ahora bien, también habrán observado que hay gente mayor que, si bien sabe de la existencia del SIDA, no tiene ni idea, o de eso no sabe, o no se le ocurre qué tipo de formas de contagio puede tener el SIDA. Hay algunos aspectos que me gustaría considerar antes de hablar de otro tema. Uno de ellos es con respecto a la pregunta, a la respuesta que daba un señor de Sevilla que decía que el SIDA es de los mariquitas, que el SIDA únicamente forma parte de la comunidad, imagino que se refería de la comunidad homosexual. Como bien decía antes el abogado penalista del Comité Gay y de Lesbianas de Madrid, la enfermedad del SIDA no es de homosexuales, el SIDA no es de toxicómanos, el SIDA es de todos y puede afectar a cualquier persona que practique determinadas prácticas de riesgo. ¿No es así, doctora Estebanez? Sí. Vamos a hablar ahora mismo con la doctora, pero antes quisiera decirles que vamos a intentar de una vez por todas el dejar muy claro, con ayuda de una experta, cuáles son las vías de contagio, sin exagerar, puesto que cualquier tipo de temor y miedo irracional lo que hace es peor el remedio que la enfermedad, ¿no es así? Sí, claro. La doctora Pilar Estebanez es presidenta de Médicos del Mundo. Sí. Además es experta y lleva muchos años investigando el SIDA y de hecho ha colaborado en algunos escritos comunes sobre el SIDA para un diario de Madrid, para el diario El País. Vamos a intentar entre las dos, yo con preguntas como si fuera una batería y usted con respuestas claras sobre las vías de contagio. ¿Vamos allá? Sí. Doctora Estebanez, ¿se puede contagiar por tener relaciones sexuales con un seropositivo, es decir, con un portador de SIDA sin preservativo? Sí, absolutamente sí, y es la principal vía de transmisión. Tengamos en cuenta que casi el 80% de los enfermos de SIDA actualmente que tiene el mundo, que es casi 1 millón, se han contagiado por esta vía. Por esta vía, ya bien sea el seropositivo, vía sexual, homosexual y heterosexual. Vía sexual. Da lo mismo, vía sexual. ¿Por utilizar la misma jeringuilla para pincharse? Sí, si una persona está contaminada y la sangre está contaminada, esta es la vía principal en España. ¿Por intercambiar objetos cortantes como hojas de afeitar? Existe el riesgo, pero no hay ningún caso notificado. Solo que existe el riesgo para muchas más enfermedades también. ¿Por utilizar un mismo cepillo de dientes? Lo mismo que anteriormente, existe el riesgo, no hay casos notificados, pero realmente estas medidas higiénicas se deben de hacer porque previenen otras muchas más enfermedades de más fácil contagio. ¿Por contagiar una madre con anticuerpos al feto? Sí, esa es una vía de transmisión
que ocurre sobre todo en el tercer mundo y aquí porque donde las mujeres están infectadas, pero que bueno, ya empieza a haber tratamientos. Hasta aquí las respuestas positivas o las respuestas con riesgo, es decir, a través vía sexual y vía sangre o cualquier tipo de fluido corporal. Vamos a ver ahora otra serie de preguntas que tienen que ver con esos mitos, con esas historias rocambolescas que mucha gente cree, como hemos escuchado en las encuestas, que puede contra el SIDA, como entrar en un bar y tomarse un café, como abrazar a una persona. Pero vamos a ver estas preguntas. La primera, ¿se contagia el SIDA por bañarse con portadores del virus? No rotundamente. No rotundamente, es decir, cuando llega el verano puede ir a cualquier piscina que no pasa absolutamente nada. ¿Se contagia por beber del mismo vaso? No, no hay demostración alguna, porque no es una enfermedad de contacto social. Es decir, yo tengo aquí un vaso de agua, bebo, yo tengo el virus del SIDA, se lo doy a usted, bebe usted y usted... El virus del SIDA necesita células y necesita secreciones con vida para transmitirse. Bien, ¿se contagia por intercambiar ropa? No, en absoluto. ¿Aunque sea ropa sudada? No, porque aunque en el sudor haya alguna partícula vírica, necesitaríamos muchísima cantidad de virus y necesitaríamos una puerta de entrada. Es una enfermedad que se transmite de persona a persona. De persona a persona, pero vuelvo a repetir, si yo tengo el virus del SIDA y sudo después de un gran partido de tenis, la abraza usted, yo no le puedo contagiar. No. ¿Rotundamente no? No existe ese riesgo. No existe ese riesgo. Bien, ¿se contagia por coger la mano, abrazar o incluso besar a un enfermo? Es decir, no a un portador, sino a un enfermo con SIDA. No, no existe ese riesgo. Necesitaríamos, por ejemplo, pues eso lo que decimos de las secreciones, muchísimos litros y cantidad... Litros para que exista suficiente cantidad de virus. ¿Se contagia por jugar con un niño o una niña con anticuerpos? No existen. No existe, es decir, no existen datos notificados de estas vías de transmisión. Y hasta el momento no tenemos ningún dato. No tenemos datos notificados. ¿Se contagia por usar los mismos servicios, por ejemplo, la ducha, el lavabo? No. Es decir, usted y yo nos duchamos en la misma ducha, en el mismo baño que una persona que tenga anticuerpos. Ninguno de los casos de SIDA actualmente que están registrados se ha contagiado. ¿Y se contagia también por picaduras de insectos? No, aquí ha habido mucha polémica realmente y todos los trabajos han apuntado porque no es una vía de transmisión de la enfermedad del SIDA. Bien, gracias por la claridad de la respuesta, doctora Estebanez, pero me va, si quiere, a resumir finalmente como presidenta de Médicos del Mundo, ¿cuál es la situación del SIDA en el mundo, de contagio y de prevención? Sí, yo creo que podríamos resumirlo en una frase, es una enfermedad que necesita, es decir, el virus del SIDA es un virus, está dentro de las células y se transmite a través de secreciones sobre todo las sexuales y las de sangre, Entonces pienso que esto hay que quedar. Pero sin embargo, en la situación del mundo es una situación muy preocupante, sobre todo porque, como decíamos, es la vía sexual, el principal factor de transmisión en el mundo y que el 95% de las nuevas infecciones del año anterior se están produciendo en el tercer mundo. Me refiero al África subsahariana, a Asia, a zonas de América Latina. Y creo que no hay una responsabilidad y no estamos tratarlo como la verdadera catástrofe humanitaria que significa. Esas 30 millones de personas que se van a morir del SIDA y que realmente no tienen ni los medios de prevención. Y que pienso que deberíamos de tener una conciencia mayor social y sobre todo una conciencia y hacer un pacto por la prevención del SIDA y un pacto de solidaridad. ¿Cómo? Pues pensar que debemos de olvidarnos de las ideologías, de todos los líderes sociales, religiosos, cualquier cultura, porque la sexualidad es algo que es una función en cada cultura se practica de una forma. Hemos visto aquí que venían personas homosexuales que practican ese tipo. Hay sociedades en poligamia, otras sociedades que practican la monogamia, otras una monogamia que puede ser en algún momento hipócrita porque se ha visto el factor hombre, por ejemplo, en la transmisión del cáncer de cuello de útero, cuando la mujer en matrimonios monógamos. Entonces yo creo que deberíamos de olvidarnos a veces de lo que pensamos, lo que nos gustaría que sería y hacer un pacto para luchar contra esta enfermedad que al final está llegando a las poblaciones con mayor discriminación, como es el tercer mundo. La situación de Ruanda, en Ruanda, aparte de esta gran... Usted acaba de venir de África, además. Sí, he estado allí, ¿no? Y realmente, pensar que hay tantos millones de personas que no van a tener derecho ni a la vacuna
y que esa infraestructura sanitaria que tiene no les va a permitir, por ejemplo, ahora que tenemos la gran alegría que podemos prevenir casi que solamente la transmisión de madre a niño se puede dar en un 6% con AZT y que realmente no podamos darlo en África, donde existe casi el 80% de la epidemia del SIDA y donde va a ocurrir esta gran catástrofe, pienso que deberíamos de tomar una responsabilidad de conciencia y hacer un pacto por la prevención del SIDA entre todos los líderes sociales, religiosos, institucionales, las organizaciones no gubernamentales y toda la persona que queramos que todos podamos vivir en paz y vivir por lo menos. Pues muchísimas gracias, doctora Pilar Estébanez, por su trabajo, por sus palabras, por su claridad y por toda la información que nos ha dado aquí esta noche, y deseamos que Médicos del Mundo pueda ayudar a ese tercer mundo, ¿no?, en el tema del SIDA. De hecho, la doctora Estébanez ha publicado y es especialista también en temas de droga, mujer y SIDA. Pero eso trataremos quizá en otro programa. Gracias por estar aquí esta noche. Y hemos hablado de formas o prácticas de riesgo, como ha sido apuntado la doctora Estébanez, fluidos corporales, entre ellos la sangre fundamentalmente a través de las jeringuillas y por tanto los toxicómanos, donde se produce con mayor frecuencia, dentro, o parecía antes, dentro del colectivo homosexual, y ya nos ha aclarado el señor Cerolo, que ahora cada vez más está decreciendo el riesgo al SIDA y el SIDA en este colectivo y ascendiendo en el grupo de heterosexuales, y también hay una serie de personas que han contraído el SIDA no por vía sexual, no por las jeringuillas, por otras formas que vamos a ver dentro de un momento. Hace 8 años, Gloria Sousas, por una transfusión de sangre, se contagió con el virus del SIDA. Ella nos ha declarado que si no fuera por sus hijos, cuando le dieron la noticia de su contagio, se hubiese quitado la vida. Dentro de unos instantes escucharemos su testimonio. Hemos dibujado todos nuestra casa y nuestro coche. Muchos han dibujado un coche enorme, menos uno que ha hecho una casa enorme. El Citroën AX es el coche de aquellos que no invierten todo su dinero en su coche. Citroën AX con el nuevo plan Renove desde 951.000 pesetas. Comienza la fiesta del fin de semana con Ramón García y Bárbara Rey. Para eso estamos aquí, para ofrecerles una ración de buen espectáculo. Disfruta del sabor canario de los sabandeños. La voz de Lucía Méndez. Se acabó, se acabó, se acabó. Y Pastora Soler. De las Mercedes, no te vayas de Sevilla. La música de Cómplices. Cuento con tu risa, que es lo mismo que no tenerle miedo, que no tenerle miedo. Y Felipe Campuzano. El humor de Marianico el Corto. Encima los hacen en frasco de cristal estrecho para que no salgan cabezones. Y Manolo Vega. Como decía la gitana, ¡María! ¡Que se pega la lenteja! Y las románticas canciones de Carlos Cano. De la soledad. Mañana por la noche, esto es Espectáculo. Busque un sobrecito de oro de Nescafé descafeinado. ¡Oro! Exija Nescafé descafeinado. Tiene millones de razones. Las 8 primeras raquetas del tenis español: Sergi Bruguera, Alberto Berasategui, Carlos Costa, Alex Curretja, Javier Sánchez Vicario, Albert Costa, Jordi Arresi y Tomás Carbonell competirán en el Máster Español. Véanlo durante toda la semana en Teledeporte, y el 2 y el 3 de diciembre semifinales y final en la 2. No. Uno más. Páginas Amarillas les ofrece el primer máster nacional de tenis.
Presentamos los nuevos televisores Samsung naturalmente con mando a distancia. Con tecnología de resolución activa que da más vida a los colores. Con sistema audiodom de sonido envolvente. Con estereonica mi dual. Y si usted las programa todas, se apagan automáticamente. Televisores Samsung, el lado humano de la tecnología. Aunque no tenía por venir. Menudo coche. Pues a mí no me hace de menos. Si nos invita a cenar, alquilamos una limusina. Mañana mismo encargamos uno igual. Si me permite el señor, le recuerdo al señor que está arruinado. Oh, es verdad, qué lata. Unos lo conducen, otros lo ven pasar. Laguna, verlo es quererlo. ¿Señor? ¡Sí! Oh, señora. Hola. Robin Williams es la señora Doubtfire, la comedia más divertida del año. Cómpratela, ya a la venta en vídeo. La naturaleza, el hombre, el conocimiento, la evolución, la penumbra, el reposo. Del vino de Rioja se podría hablar mucho tiempo. Un siglo. Siglo. El Rioja. ¿Qué harías tú sin él? Estaría de uñas todo el día. Con lo bien que me cuida. Es tan sufrido. Se atreve con todo. 8 de cada 10 no pueden estar sin Scotch Brite. Porque con él están a salvo tus uñas, no la suciedad. Salva uñas Scotch Brite. Agárrate a la eficacia. Yo no puedo estar sin él. Los nuevos vuelos regulares de Air Europa son tantos que casi no caben en este anuncio, porque ahora desde Asturias volamos a Tenerife, Mallorca, Málaga y Alicante. Estos precios son de foto. De foto y en vuelo regular. Información y reservas Halcón Viajes, los viajes que dan más. Todos estamos expuestos. El riesgo existe. Te sale sangre. Emma Suárez y Manol Arias. Estoy muy enfermo. Mejor no me toques. Aunque des positivo, no hay que tener miedo. ¡No! La solidaridad puede vencer al peor de los virus. Mi madre celebra una fiesta para afectados y no sabe que yo también lo soy. Los actores más populares protagonizan una coproducción de televisión española en el Día Mundial del SIDA. Lazos. Esta noche, gran estreno en televisión.
Los fluidos corporales y fundamentalmente la sangre es un medio de contagio del SIDA. Pero esa sangre a veces no está en la jeringuilla, esa sangre a veces no está en los cepillos de dientes ni en, pues, fundamentalmente en las jeringuillas, vuelvo a repetir. Esa sangre a lo mejor nos la pone en un hospital y nosotros vamos allí para una transfusión, para una operación, y puede ser que esa sangre esté infectada de SIDA. Ese es el caso de Gloria Sousas. Buenas noches. Buenas noches. Gloria Sousas, ¿qué le pasó a usted? Bueno, yo entré en un centro para operarme de una cadera, concretamente el Ramón y Cajal, de una luxación congénita, y en una transfusión me pusieron el virus del SIDA. ¿Cuándo recibió esa sangre infectada? En el año 86, en mayo del 86. ¿Y cómo se enteró que tenía el virus? Me enteré un año después porque me lo dijeron en el hospital de Ponferrada. Yo era donante de sangre en Ponferrada. Usted era donante de sangre, total, que dio usted su sangre para donarla después de la operación, sí. Y le dieron la noticia. Y me dieron la noticia, la grave noticia, claro, porque yo tengo mucho miedo. ¿Usted tiene mucho miedo? Mucho miedo. Sabemos que tenemos que morir, pero yo esto no lo acepto, morir de esta manera. Porque tengo una familia y no... ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 2 hijos y mis hijos pues no quisieran perder a su madre y mi marido lo mismo. ¿Usted se encuentra ahora en tratamiento? Sí. Bien, luego seguiré hablando con usted, señora Sousas, pero antes quisiera decirle a ustedes que tenemos también con nosotros a la doctora Carmen Martín Vega, presidenta de la Sociedad Española de Transfusiones de Sangre y también jefe de servicio del Banco de Sangre del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Doctora Martín Vega, ¿cómo pudo pasar esto? Bueno, estamos hablando de una transfusión realizada en mayo de 1986, cuando en España no se realizaban los test de detección de anticuerpos del síndrome de la inmunodeficiencia humana. Entonces, pues... Metros, reloj Radian Rally.